Bien, Entre Ríos Noticias.ar nos encontramos junto a Oscar Larracoechea. Él es presidente del Consejo Regional Entrerriano del INTA. Oscar, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Y bueno, un saludo para todos. Bien, Oscar, una situación difícil impera en el INTA. Convengamos primero que el Gobierno Nacional, por decreto, boletín oficial mediante, confirma un cambio sustancial en el INTA. No lo elimina, pero sí hay un cambio, una modificación. Sí, hay una modificación importante. De todos modos, hay un poco de claridad en cuanto a todo lo que se venía hablando desde tiempo atrás. Se sabía que el gobierno tenía intenciones de modificar la conformación del INTA. Se llegó a hablar, digamos, había versiones de todo tipo. Las de máxima era prácticamente la eliminación del instituto. Sí. Habrás leído por ahí noticias en algún momento que se habló de una fusión con el INTI. Sí. Bueno, había varias figuras que se barajaban como posible destino del instituto. Eso quedó despejado, el instituto va a seguir, el INTA va a seguir como tal, con una modificación muy sustancial en cuanto a que deja de ser un organismo descentralizado, por lo tanto era un organismo autárquico, a ser un organismo centralizado que va a depender de un ministerio. Ahí está el punto. Sí. La descentralización o centralización de... Exactamente, eso es fundamental y lo hace cambiar sustancialmente porque ya todas las decisiones que se tomen que hoy van a quedar en potestad del presidente del organismo, un presidente que ya existía, la figura del presidente ya existía, el INTA tenía un presidente y un vice nombrados por el Ejecutivo, eso sigue todo igual, con que se le amplían las facultades porque hoy van a tomar todas las decisiones que antes lo tomaba el Consejo Directivo Nacional, que hoy queda eliminado, pero todas esas decisiones a su vez quedan sujetas a que se las apruebe el ministerio que los va a contener. Entendemos que es economía porque agricultura no tiene ministerio. Entonces, Oscar, tiene secretaría y, claro, y por cuestiones de organigrama nacional, un organismo de este tipo depende directamente de un ministerio. Desaparece un consejo directivo y aparece un comité técnico. Sí, se reformula, digamos, lo que era el Consejo Directivo Nacional, que tenía las facultades de definir la que le decimos cartera programática, que básicamente son definir las cuestiones técnicas que se van a abordar, digamos, los temas que son de interés para la institución, que al ser los consejos directivos, como el Consejo Directivo Nacional, estar integrado por representantes de la producción y de la comunidad científica, siempre se abordaban, digamos, con una visión de demanda de los temas. La temática se absorbía en función a las demandas de los sectores productivos, básicamente. Y bueno, eso va a seguir igual en tanto que lo va a abordar este comité técnico ad honorem, que es la gran diferencia que tenemos ahora. De ahí hacia abajo, los consejos regionales como nuestro, los consejos locales de las experimentales y de las agencias de extensión, sigue todo igual, con una conformación como la teníamos hasta ahora, también un consejo consultivo con representación de la producción y sectores de la comunidad científica, además con participación ad honorem, como te comentaba más temprano. Hay un comunicado muy contundente que hizo el ahora, podríamos decir, ex director Ariel Pereda. Él habla de números y dice, por ejemplo, hablar de 932 cargos, de poseer 110.000 hectáreas, de las cuales en 65.000 hectáreas no se sabe qué pasa, etcétera, existencia de vehículos, dice que todo eso es falso. Bueno, es cierto, digamos. Es contundente. Hay verdades a media, digamos.
Por ahí, para tomar todas estas medidas, el gobierno justificó con algunas cuestiones que no están muy claras. En cuanto al uso de todas las superficies, de todos los predios que tienen las experimentales del INTA, que suman esas 110.000 hectáreas, se hizo un relevamiento. El gobierno, a través de la Secretaría de Agricultura, envió 4 auditores que recorrieron todas las experimentales del país para verificar el uso de todos esos predios. Nosotros no hemos podido tener acceso a cuál fue el dictamen final de esos 4 auditores. Sabemos, o sea, lo que yo puedo decir es que cuando estuvieron en Entre Ríos visitaron Concordia, Concepción del Uruguay y Paraná, que son las 4 experimentales y que tienen la mayor superficie, por supuesto, afectada a eso. Y bueno, comentarios que hicieron los de récord, que ellos no encontraron ninguna anomalía, no encontraron predios que no estuvieran ocupados, que no estuvieran afectados, digamos, al organismo y a lo que es investigación y desarrollo. Y bueno, acá no teníamos esa problemática. Pero bueno, la mesa de presidentes ha pedido en su momento que se conozcan los detalles de esta auditoría y no lo hemos podido tener. En cuanto a los vehículos, también sabemos que los vehículos que realmente están en uso es aproximadamente el 55-60% de esos 3.000 que se nombran. Sí. En el resto son muchos vehículos que están sin dar de baja. Son vehículos obsoletos que ya quedaron fuera de servicio y que por la propia burocracia del Estado por ahí no se dan de baja, nadie se hace cargo de eso y están por ahí abandonados en algún galpón, pero no se usan, no están en condiciones de uso, inclusive muchos están dados de baja informalmente en el sentido de ya no pagan seguro, no pagan patente, estamos hablando por ahí de, acá habrán visto en alguna época la agencia Victoria tenía algún rastrojero, un Renault 6, bueno, claro. Ese tipo de vehículos, muchos de esos todavía forman parte de la plantilla de vehículos que están en la institución pero no están en uso. Entonces tenemos que entender que el gobierno se basa en datos que son, digamos, erróneos, relativos. Que ameritan una explicación. Exactamente. Está. Oscar, INTA, si hay algo que lo define, es que está en todas las provincias. Digo, la territorialidad es impresionante. Sí, va de la mano de la complejidad productiva y, digamos, ambiental y productiva que tiene el país. El país nuestro, la Argentina, es muy extensa, no es lo mismo la realidad del NEA que la del NOA, que la del sur, que la de Cuyo, que la de Mesopotamia. Mirá, como ejemplo, nosotros estuvimos viendo o analizando cuál sería la implicancia dentro de las cosas que se hablaban en su momento. Por ahí era de agrupar los centros regionales en macroregiones, achicar la cantidad de centros regionales. Si a nosotros nos incorporan, Entre Ríos nos incorporan en lo que sería región centro, tendríamos un grave problema. Porque nosotros quedaríamos, si se mantiene la proporcionalidad, digamos, de recursos que van hacia el centro regional Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, obviamente Córdoba nos supera largamente. Nosotros debemos tener un 20% de los recursos con los que cuenta Córdoba. Bien. También Córdoba tiene otra realidad productiva distinta a la nuestra. Y Santa Fe está más o menos a mitad de camino. Nosotros quedaríamos en una gran desventaja y además temáticamente no encajamos, digamos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la experimental de Concordia, que abarca temas de citrícolas, forestales, que principalmente eso, tienen un módulo de acuícola, de producción de peces, que está bastante complicado en el financiamiento, tiene todo lo que es, como ser que ahora estamos logrando unos convenios para financiarlo, el famoso QUIS, que es el centro donde es un centro donde se mantiene el saneamiento de las variedades de citrus. Bien. Para poder que los viveros tengan material genético sano
para reproducción que no lleven, digamos, que no transmitan ninguna enfermedad cuando se va reproduciendo. Eso lo aborda solamente el INTA, a los privados por ahí no les interesa, no tienen capacidad de hacerlo, y eso estaba muy comprometido. Sí. Y bueno, eso a Santa Fe no le interesa porque no tiene producción citrícola, entonces por ahí Córdoba tampoco. Entonces por ahí nosotros depende de las herramientas con las que cuenta cada región. Y de la demanda de la producción, por claro, eso es lo que yo te hacía referencia hoy, de la demanda del sector en esa zona, tiene ese tipo de demanda. Concepción del Uruguay aborda lo que es avicultura, porque atiende todo, digamos, la demanda avícola, fundamentalmente de la costa del Uruguay, también de la zona nuestra, de la región nuestra, pero bueno, y arroz, que es muy importante, tal es así que el módulo de arroz de Concepción del Uruguay es el más importante, genera el 60% de los recursos extrapresupuestarios que tiene el INTA. Los convenios que tienen el módulo de arroz de Concepción del Uruguay le aportan muchísimo dinero extrapresupuestario al INTA, porque se vincula con empresas de referencia internacional y su tecnología se expande a todo el mundo, digamos. Lo que es Brasil, Uruguay, Paraguay, sin duda, pero también genera tecnología que se traslada a Europa y al sudeste asiático. Ahora bien, Oscar, cuando hablamos de centralización y descentralización, hay que pararse en un escenario de futuro, que incluso lo hablábamos fuera de micrófono y vos me decías, es eso. Bueno, entonces dentro de ese escenario de la centralización o descentralización que atraviesa en este momento al INTA, ¿cómo ubicamos dos miradas? ¿Desmantelamiento o modificación? El gobierno habla de modificación, otros sectores hablan directamente de desmantelamiento. Y otra cosa más dentro de este escenario, este decreto, el INTA, está junto a otras entidades. Digo, va en una bolsa. ¿En qué medida lo perjudica o no? Bueno, en cuanto a si va a ser modificación o desmantelamiento, eso lo va a dar el tiempo, lo vamos a ver con el tiempo, de acuerdo a cómo se maneje el presidente en cuanto a sus decisiones, hoy que tiene la potestad absoluta, digamos, en cuanto a la decisión de lo que es personal del INTA, uso de las instalaciones, definir la cartera programática y la administración de recursos. O sea, eso, cómo se maneje, eso va a definir, digamos. También tengo que decirlo que el otro día tuvimos una reunión de presidentes con el presidente del INTA, en el cual nos transmitió tranquilidad que no va a haber cambios sustanciales, digamos, no va a haber una motosierra, como se dice, que es lo que se temía, sino va a ser una readecuación, que los centros regionales siguen, que esto que te comentaba de por ahí la posibilidad de agrupar, se va a ver en cuanto a si lo demandan los centros regionales, digamos, si los centros regionales por ahí le proponen alguna unificación porque comparten, como te decía, comparten las realidades entre zonas, bueno, se va a ver, pero no es una decisión que vaya en ese sentido, que se quiere implementar, así que bueno, la experimental, él dice que la territorialidad, que es lo que hablábamos, es muy importante, así que se va a mantener. En cuanto a las agencias, por ahí rever si hay algunas que están digamos, que hay superposición de zonas, si se puede optimizar recursos, sí, pero no es tampoco una decisión de eliminación, o sea que eso nos da bastante tranquilidad. Digamos, y específicamente con el centro de acá de Victoria. Y yo entiendo que hoy por hoy no corre ningún riesgo, porque es una agencia que está, digamos, en el marco de las agencias que dependen de la experimental de Paraná, con un territorio que abarca y que aborda, que es muy específico y la verdad que no tiene superposición con ninguna de las otras agencias, y entiendo que hoy no, además
tiene 2 profesionales, no tiene hoy por hoy tiene apenas 2 profesionales que son los que están ahí y más bien tienen déficit de recursos humanos y no superpoblación, con lo cual no veo ningún riesgo para ello. Y bueno, la otra parte es la de, la de si se desarma todo. Yo creo que ese riesgo hoy no está. Sí pasa que con esta modificación, por ahí, ante un eventual cambio de gobierno y que el presidente, que siempre lo designa el Ejecutivo, tenga otra mirada, por ahí podría venir algún presidente que haga cambios muy negativos para el organismo. Hoy lo deja muy expuesto a ese riesgo. Y que le da potestad para hacer esos Exactamente, cambios. por las potestades amplias que tiene, que antes le hacía el Consejo Directivo Nacional, que con la representación tan amplia que tenía, le ponía muchas veces frenos, digamos, a ese tipo de decisiones. Bien, Oscar, hace tiempo que estás ocupando este rol en el INTA. De hecho, ya finalizás en el mes de marzo, en el año que viene, en 2026. Febrero 2026. Finalizás. Perdón, 2027 te dije. No, 2027. Febrero 2027. Febrero 2027, y es decir que tenés un camino recorrido dentro del INTA a nivel regional. Si vos tuvieses que decirme a nivel personal y ya profesionalmente desde este lugar, ¿qué es lo que está pasando en este momento? ¿Qué es lo que lo va a perjudicar en el caso de esta modificación? ¿O qué lo puede llegar a beneficiar? ¿Por qué no? Yo creo que digamos, la amenaza más grande que hemos tenido todo este último tiempo y el proceso es la incertidumbre. Yo creo que una vez que haya certidumbre acerca del camino y las decisiones que se van a tomar, se van despejando muchas dudas, creo que va a haber un reordenamiento que va a ser positivo. Lo que quiero mirarlo con los ojos. ¿Por qué digo esto? Porque dentro del personal y existe, por supuesto, mucha incertidumbre acerca de cómo va a seguir todo esto. Entonces, no había motivación para seguir trabajando. Y bueno, creo que hoy despejando el camino, creo que la gente se va a reenfocar en las temáticas que interesan. Además, el técnico, yo, bueno, lo que me ha dado como experiencia esto es conocer que la persona que tiene un perfil técnico y científico, fundamentalmente el de investigador, por ahí no es una persona muy enfocada en el dinero, digamos, simplemente se conforma por ahí con tener los medios para trabajar, el dinero suficiente que le den los medios para trabajar, y por ahí no tiene una visión muy de maximizar rendimientos económicos, sino bueno, de ahí la riqueza. Tiene mucha vocación por el trabajo y, claro. Y eso es lo que estaba frenado hoy. Bueno, pero de ahí la riqueza de que justamente los roles sean ocupados por otras personas que tengan otros conocimientos y otras inquietudes, tal cual vos decís. Eso es lo que hace rica una institución. Exactamente. Bueno, hoy una de las cuestiones que yo medio que había fijado como objetivo de gestión de la presidencia era tratar de hacer más hincapié en los convenios con empresas privadas, que hay mucho. Lo que yo siempre noté, por esto que te comentaba hace un rato, que como que los profesionales, porque digamos, dentro de nuestro consejo, y todos los consejos tienen lo que se llama una comisión antes se llamaba planificación, ahora se le cambió el nombre a vinculación tecnológica. Yo participo de esa, que es por donde pasan previamente todos los convenios, se revisan antes de ser presentados al plenario para su aprobación. Entonces, cuando hay un acercamiento de un privado a un sector del INTA por una temática en particular, se establece, digamos, los términos del convenio, se arma con un formato previo que hay preestablecido, ya un preconvenio, eso se analiza y bueno, sigue un proceso. Yo he participado mucho, participo en esos análisis, y por ahí siempre lo que les reprochaba a los técnicos de INTA, como que ellos por ahí no maximizan los recursos, como que están subvaluando su trabajo.
Por lo que yo te digo, por ahí ellos pedían a lo mejor un equipamiento en particular para hacer las determinaciones que exigía ese programa, ese proyecto, reactivos, medios para trabajar, y por ahí yo veía que estaban enfrente, tenían una empresa con muchos recursos que le iba a dar grandes beneficios ese proyecto, y por ahí no lo estábamos sabiendo valorizar. Entonces por ahí la idea era eso, tratar de enfocarse un poco en en hacer rendir un poquito más los recursos que teníamos, los recursos que aportaba el INTA, y estaba un poco enfocado en esto, pero todo esto nos tenía paralizado. Entonces, bueno, a ver si ahora empezamos a cambiar un poco el esquema y obtener más recursos para que justamente el instituto no le genere mayores, porque entendamos que este gobierno nacional tiene una mirada de tratar de achicar el Estado al máximo posible, de que no sea una carga para los contribuyentes, y yo creo que justamente el INTA tiene la posibilidad de ser un organismo que no representa una carga mayor para el Estado, porque genera recursos suficientes, puede ser autosuficiente de eso. Por eso entiendo yo que cuando se conformó como tal tenía esa visión de organismo autárquico, por esa claro, característica que tiene, ¿no? Bien, para terminar, Oscar, vos recién hablaste de desmotivación, hablaste de incertidumbre, utilizaste esos términos. Ahora yo te pregunto, intrainstitucionalmente, más allá de esta desmotivación, de esta incertidumbre, ¿hay mucho enojo? Y un poco sí, porque yo entiendo que sí, que esa incertidumbre viene de la mano de un cierto enojo, porque por ahí hay profesionales que no se han sentido reconocidos. Cuando han escuchado versiones que, bueno, que se va a desmantelar el organismo, se va a fusionar con otro que a lo mejor no tiene, no tiene el mismo perfil, entonces, ¿cómo decir? ¿Para qué no se han tenido en cuenta las cosas? Los logros del INTA a nivel son innumerables. Yo por ahí, obviamente uno no tiene dimensión, pero a veces recorriendo vas conociendo, como yo te decía, Coca-Cola, y disculpame que no es una marca, pero bueno, lo nombro como para significar la importancia. Tiene convenios con el INTA Concordia, ahora terminó uno y está por hacer uno nuevo. Que le ha servido para investigar, digamos, las calidades industriales de los citrus que ellos compran para sus procesos industriales, y también poder ir mejorando la calidad industrial de ese citrus, que se han enfocado mucho en la limonina, que es una sustancia, digamos, que para ellos es significativa para la calidad industrial. Ahora están viendo, el nuevo convenio va a ir un poquito de la mano de que la calidad industrial, que no es lo primero que se busca en un citrus, sino el citrus en general se enfoca en producción para consumo, que es lo más redituable. Entonces, bueno, ahí se buscan ciertas características. Ellos quieren que la fruta de calidad industrial tenga menos contenido menos uso de pesticidas, menos contenido de pesticidas, que son los que normalmente se alojan en la cáscara, que es de donde se sacan los aceites. Es todo un tema, digamos. Entonces, bueno, y eso, una cadena técnica. Una empresa como Coca-Cola, que creemos que tendría recursos suficientes para abordarlo ellos per se a la temática, van a un instituto como el INTA para que les haga ese trabajo. Entonces ahí hay un reconocimiento muy grande. Es un claro ejemplo de la importancia del INTA. Exactamente, un claro ejemplo de la importancia del INTA, y bueno, yo creo que el profesional que está enfocado en eso lo sabe, y entonces nota que cuando se obvia todo ese tema, no se le está reconociendo su participación y su importancia. Perfecto, muy bien. Oscar Larracoechea, presidente del Consejo Regional INTA Entre Ríos. Muchas gracias, Oscar, por habernos atendido. No, gracias a ustedes. Gracias.